El acta de la sesión número 99 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 100 queda a disposición de la comisión, de los respectivos diputados y diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Es muy breve eso, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Doy lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos por la comisión. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Fernández, Giles, Marzán, Santibáñez y Vallejo, y de los diputados señores Keitel, Longton, Rocaful, Soto, Don Raúl, que modifica la ley 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil para derogar la conducta homosexual como causal de divorcio unilateral. También se recibió un oficio de parte de la corporación que da cuenta del reemplazo en forma permanente del diputado Florcita Alarcón por la diputada Pamela Giles, a partir de la sesión de hoy. Y un oficio de la directora del Sename, mediante el cual remite un informe exigido en la glosa presupuestaria correspondiente al mes de octubre del 2020. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bien. No hay palabras solicitadas, presidente. ¿Perdón? No hay palabras solicitadas. Muchas gracias, doña África, siempre atenta. De nada. Pero en incógnito, así, off, ¿no? En off. Sí, aquí estoy. Bien, esta sesión tiene por objeto, perdón, varios, que por acá abajo, puntos varios. Ya, disculpe, diputada Carolina Marzán, se ofrece la palabra sobre puntos varios. A propósito, doña Carolina Marzán ha pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarlos a todos y a todas. Y me gustaría ver la posibilidad de hacer una citación. Desde hace 4 meses que ya fue aprobada la reforma constitucional con el tema del primer retiro de los fondos de pensiones. Y con respecto al tema de la pensión de alimentos, con respecto al tema del retiro de pensión de alimentos, las pensiones que han sido retenidas por las administradoras de fondos de pensiones han sido pagadas, pero solo del total, un 30%. Ahora, las AFP obviamente se están amparando en que, por un lado, no había quedado establecido en la ley, en fin, el tema de las fechas, que no tienen personal, que no tienen dotación, en circunstancia que, bueno, los tribunales de familia se han enfrentado a la misma situación, han tenido que ampliar su contratación de personal, se han apoyado entre distintos tribunales y finalmente tomar la palabra de la ministra Chévesis, la ley es la ley y hay que cumplirla. Sobre todo si pensamos en que quienes están siendo vulnerados no solamente son las madres que están sufriendo a la espera de este porcentaje de dinero que se les adeuda, que es un derecho, sino que además son los niños, niñas y adolescentes que están sufriendo. Es una situación que me parece gravísima. Entonces, por lo mismo, me gustaría que pudiéramos invitar al superintendente de pensiones a esta comisión para que nos explique cómo ha sido el proceso de pago de los fondos retenidos de las pensiones, de los dineros de las deudas de pensión de alimentos, a quienes solicitaron este 10%, cuántas AFP han pagado, cuáles han cumplido con las órdenes de pago, los porcentajes de cumplimiento de las diligencias, sobre todo pensando en lo que de manera inicial expuse, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Habría acuerdo entonces? Yo apoyo totalmente. Creo que podríamos ampliarlo un poco. Disculpe, diputada Marzán, pero importante también pudiera informar respecto a las quejas, porque por lo menos yo sé de 4 casos que personas que el tribunal dio la orden, y las AFP no lo han cumplido. O simplemente cayó en error de haber pagado todo. ¿Te parece? Sí, no, por supuesto. Okay. Sí, gracias, presidente. Bien, entonces, acordado. La diputada Francesca estaba pidiendo la palabra, ¿no? No. Ok. Bien. Respecto a puntos varios, ¿no? Ya, yo quiero manifestar hoy día mi renuncia al cargo de presidente de la comisión. ¿Ya? Sí, no sorpresa, yo lo había conversado ayer el otro día. Lo había conversado porque ya
voy a dedicar a otras cosas. No, pero ha sido muy intenso. Soy presidente de 2 comisiones y además jefe de bancada, entonces ha sido un poco complicado. Así que... Deje la bancada, presidente. Bien. Así que para que la próxima sesión se elija a la presidenta o presidente. ¿Ok? Bien. No habiendo más sobre puntos varios. Señor presidente, Sí. hay que informar un pareo entre la diputada señora Carol Cariola y don Sebastián Caite, el diputado Caite. Ok. Pero Carol la cuenta, por favor. Ya. Muchas gracias, doña África. Bien, vamos aquí uno termina con tortícolis, porque mira para allá, pero tiene la cámara allá, así que claro, voy a tratar de mirar ahí mejor. Ok, no, ahí no se preocupe, sí. Ya, entramos de lleno a lo que tiene por objeto esta sesión. Primero darle la bienvenida a la diputada Pamela Giles por regresar a la comisión. Bienvenida, pero también los agradecimientos al diputado Alarcón por su aporte en la comisión, así que por favor se lo hace llegar. Bien, vamos de lleno al objeto de esta sesión, que tiene que ver con el proyecto, que usted tiene el número, secretario, que son varios números. Sí, ¿vamos a partir con el proyecto, presidente, o con el punto 1? Perdón, secretario, de verdad que tenemos, sí, totalmente, pero por favor, las disculpas del caso y las disculpas para los invitados. El punto 1 es tomar conocimiento de los hechos que dieron lugar al procedimiento de Carabineros de Chile al interior del hogar dependiente del Sename de Talcahuano, residencia Carlos Macera, donde 2 menores de edad resultaron baleados por ese organismo policial y en especial obtener información sobre los protocolos del Sename y residencias dependientes de contención de hechos de violencia al interior de los hogares. Para este objeto se ha invitado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, a la directora del Sename, señora Rosario Martínez Marín, y a la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz García. Pido la disculpa del caso por no haberlo mencionado, ¿ya? Lo traía muy pendiente, pero bueno. Por lo tanto, darle la bienvenida a nuestros invitados, encabezados ahí les vemos ya por el ministro y todo lo demás. Muchas gracias por haber asistido. La disculpa del caso por haber cambiado el horario, pero bueno, la contingencia nos obligó a permutar por la sesión que se va a desarrollar en la tarde, así que gracias por esa disposición de haber acudido de la misma manera a nuestros invitados e invitadas. Bien, luego de saludarlos, por supuesto darle la palabra en primer lugar, si así lo estiman pertinente, al ministro. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes ya. Buenas tardes, presidente. Gracias por esta invitación. Reciba mi saludo, presidente, y también por su intermedio a las diputadas y diputados que forman parte de esta comisión. Saludar a las otras personas que han sido invitadas, como la defensora de la niñez. En nuestro caso estamos aquí, en el Ministerio está incorporada con nosotros la directora del Sename, Rosario Martínez, aquí a mi derecha. Somos muchos y tal vez por eso no se distinguen bien. Está también nuestro subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. Está el asesor de la Rosario Martínez, don Ignacio. Está también Macarena Cortés, la jefa de la División de Reinserción Social, y Gabriela Valenzuela, de Reinserción Social Juvenil. Si le parece, intervengo de inmediato, presidente. Por supuesto, ministro, por eso le di la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Me refiero entonces a estos hechos ocurridos el miércoles pasado en una situación bastante compleja en la residencia Carlos Macera de Talcahuano, que pertenece a una fundación, la Ciudad del Niño Ricardo Espinosa. Una situación bastante compleja que se origina a eso de las 13:44 horas por descompensación que sufre un adolescente en esa residencia. Situación que genera una actuación que las personas
que dirigen y que trabajan en esa residencia sienten, no pueden controlar por la naturaleza del problema que presenta este joven. Y en vista de ello hacen el llamado que corresponde al Servicio de Salud de Emergencia, al SAMU, y lo hacen siguiendo el protocolo correspondiente que incorpora también la presencia de carabineros. Ya me voy a referir a eso en unos minutos más. A propósito de esta situación, de la presencia de carabineros y de la forma como se desenvolvieron los hechos, cuyo detalle, por cierto, no conozco con la suficiente certeza, pero el resultado que sí todos conocemos, que a propósito de esos incidentes se producen al final episodios violentos que terminan con 2 menores heridos a bala, uno de 17 años y el otro de 16, y otros 2 que son llevados detenidos. Yo solo quiero, al iniciar estas palabras, presidente, y diputadas y diputados, manifestar la gravedad que representa esta situación, porque uno entiende lo complejo y delicado que es enfrentar situaciones de jóvenes que presentan descompensación. Lo que no comprende es que a propósito de una situación de esta naturaleza, el proceso de contención que puede necesitar en ciertas circunstancias la presencia de carabineros, porque puede tratarse de un hecho que represente mucha agresividad, violencia contra la propia persona, contra el propio joven, contra compañeros, contra el personal de la residencia o con quienes vengan a ayudar a la contención, y por eso puede justificarse la presencia de la policía. Lo que no es explicable es que esto termine con 2 menores heridos a bala. Esto es algo que le confiere enorme gravedad, y a nosotros desde el primer instante en que tuvimos la información nos obligó a actuar. ¿Qué es lo que hicimos? Desde luego sacamos ese mismo día una declaración bastante completa respecto de todos estos hechos, que si no la tienen en la Secretaría de la Comisión de Familia de la Cámara, se la hacemos llegar porque refleja y describe las acciones que en carácter de urgente tomamos desde el primer minuto frente a esta situación. Y, por cierto, lo primero fue preocuparse de la salud de estos 2 jóvenes que habían sido heridos a bala. Lo hicimos a través del director regional del CENAME y de la directora, y del CEREMI de Justicia de la región del Biobío. A ambos les pedimos que se apersonaran directamente. En el caso del director regional del CENAME, fue la directora del CENAME la que le hace esa petición. Nosotros lo hicimos con el CEREMI de Justicia, pero ambos coordinadamente tomaron contacto directo con la residencia, se instalaron en la residencia, se instalaron en el hospital, acompañaron en todo el proceso a los adolescentes que estaban hospitalizados. Uno tenía una mayor gravedad, tanto que fue esa misma noche intervenido quirúrgicamente, afortunadamente con un buen resultado. El otro no tenía gravedad, sino que era una cuestión de cuidado. Ambos fueron acompañados y también en directo contacto con los familiares. Adicionalmente, como una medida complementaria, conversamos y se le pidió a la directora del Senado, a la directora nacional, que pudiera estar presente personalmente en la zona a la brevedad posible, y junto a la jefa del Departamento de Reinserción Social Juvenil, Gabriela Valenzuela, del Ministerio, partieron el día jueves a primera hora, a las 7 de la mañana, el primer avión que pudieron tomar, para estar allá en el mismo propósito de, desde luego, una vez más, preocuparse de la situación de los 2 adolescentes que habían sido heridos, pero también preocuparse de la situación de los otros
niños, niñas, adolescentes en esa residencia, en la residencia Carlos Macera, estar también acompañando y haciendo alguna contención con el personal que trabaja en la residencia y empezar a ya adoptar las medidas del caso. Nos pudimos ya asesorar que rápidamente y afortunadamente la situación de salud de esos dos afectados, de esos dos menores afectados, estaba bien, estaban fuera de riesgo vital y en proceso de recuperación después de las intervenciones que se hicieron, y por lo tanto lo que había que hacer era empezar a trabajar ya en el resto del escenario, léase con los otros menores, con el personal directivo de la residencia, de manera de poder entrar a trabajar una situación que naturalmente era extraordinariamente delicada y compleja. Aprovechamos al mismo tiempo de tener un trabajo de coordinación interinstitucional con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud y el nuestro, y adicionalmente también ese mismo miércoles tomé contacto con el entonces general director de Carabineros, general Mario Rosas, con el propósito de manifestarle nuestra preocupación por estos hechos y para pedirle la instrucción de sumario y de todas las medidas, dada la complejidad de las consecuencias ocurridas en ese episodio. Cuestión que entiendo, el general Rosas alcanzó a dejar instruidos los sumarios administrativos correspondientes previo a su renuncia del cargo. Respecto de estos hechos, nosotros entendemos que al respecto existe un protocolo. Yo lo he mencionado en estos días en reuniones en la Cámara y también en el Senado sobre esto, a las que hemos sido convocados. Existe un protocolo del Ministerio de Salud del 15 de abril del 2019, dentro de todo bastante reciente, que establece cómo proceder frente a estas materias. Es un documento que establece la norma técnica para la promoción del bienestar, prevención y abordaje integral de desajustes emocionales y conductuales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cuidado alternativo residencial. Es decir, precisamente tratándose de situaciones como las que aquí estamos analizando. Y en lo particular, en el punto 7.4, con el epígrafe solicitud de apoyo a servicio de urgencia red de salud, señala lo siguiente: toda vez que habiendo aplicado la contención emocional, ambiental y o farmacológica, persista la situación de crisis y agitación psicomotora que suponga riesgo grave de daño para sí mismo o para terceros o riesgo vital, se debe llamar al servicio de urgencia correspondiente al territorio de la residencia. Simultáneamente, se deberá solicitar presencia de carabineros en el lugar. Este protocolo establece el camino a seguir y fue lo que ocurrió precisamente en la residencia. El protocolo no es lo suficientemente explícito respecto de cuál es el rol o la forma con que debe actuar Carabinero. Lo único que podría ilustrar algo se refiere a una mención que se hace más adelante en este mismo punto respecto de las condiciones del traslado. Dice, por ejemplo, en algunos traslados, además del personal sanitario, puede ser necesaria la intervención de las fuerzas de orden y seguridad, ya sea para escoltar a la ambulancia o para acompañar a la persona en el interior de la ambulancia en situaciones de mayor riesgo. No hay una especificación mayor respecto de la forma como se debe participar. Y yo quiero reiterar lo que hemos señalado, que entendemos que, dadas las circunstancias, puede ser necesaria la concurrencia policial, pero no cabe la menor duda que la forma como se procedió no es aceptable, no es razonable. Es más, nosotros hemos dicho que nos merece un repudio y nuestra preocupación, porque no puede ser que la intervención que corresponda
derive en una situación de esta naturaleza. Ahora, nosotros no solamente hemos trabajado en esta línea, sino que en otras acciones que hemos tomado con posterioridad, a las que me voy a referir, y a las que se referirá en su momento la directora del Sename, quien luego de su trabajo y visita en terreno junto a nuestra jefa de Reinserción Social Juvenil, han adoptado también distintas medidas para continuar en esta materia. En lo particular, quiero manifestar que esa misma tarde, el programa Mi Abogado, que depende de la Corporación de Asistencia Judicial, tomó también cartas en el asunto. Quiero referirme a esto porque se ha prestado para malas interpretaciones. El programa Mi Abogado fue creado como tal a partir del año 2018, luego de una experiencia piloto muy exitosa que se hizo con anterioridad en el gobierno anterior, el año 2017, que venía a llenar un vacío que es la ausencia de una defensa judicial para los niños, niñas y adolescentes que estén bajo cuidado residencial. Eso lo vino a corregir y gradualmente se fue instalando la existencia de estos abogados que lo que hacen es representar jurídicamente, cautelar los derechos y defenderlos cuando corresponda para asegurar la protección de los derechos y evitar toda vulneración de un niño, niña, adolescente en esta residencia. Y el programa se fue instalando gradualmente y este año, con algunos meses de atraso por producto de la pandemia, pero a partir del 1 de octubre, el programa de abogado tiene una instalación completa en todo Chile y están trabajando directamente con niños, niñas y adolescentes que están en esta residencia, sea en residencias propias que administradas por el Estado o en residencias que manejan los organismos colaboradores acreditados. Estos adolescentes que fueron heridos a bala tenían en Mi Abogado sus curadores ad litem. No es que asumieran una responsabilidad por este hecho, estaban ahí en esa obligación. Y lo que hicieron fue definir la presentación de una querella por la situación que afectó a esos dos menores. Esta es una actuación institucional. Algunos han dicho, oiga, el gobierno se querelló en contra de Carabineros, o el ministro se querelló en contra de Carabineros. Aquí no hay actuaciones personales. Aquí estamos hablando de una reacción institucional que significó efectivamente poner a Mi Abogado en acción, como está definido en su rol y en sus propósitos institucionales, como también, aprovecho de mencionar, los menores detenidos que fueron llevados a la comisaría, también desde una perspectiva institucional tuvieron de inmediato el auxilio de la Defensoría Penal Pública, que tiene defensores juveniles y que estuvieron presentes en la comisaría y que apoyaron a esos menores detenidos dándole la defensa que corresponde. Pero como se trata de algo institucional, creo que es importante mencionar que también los carabineros que fueron objeto de la querella también tienen el apoyo de la Defensoría Penal Pública, porque la Defensoría Penal Pública tiene como misión defender a todas las personas imputadas que lo necesiten. Y si hay un carabinero imputado por una querella, tiene el auxilio también de la Defensoría Penal Pública. Esto algunos no parecieran comprenderlo debidamente. Aquí lo que nos interesa es garantizar un régimen de derechos. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y, como se ha criticado además, y el informe de Naciones Unidas fue muy explícito en eso, que no tenían nuestros niños, niñas y adolescentes en este sistema de cuidados residenciales esa defensa jurídica. Bueno, el programa de abogados lo ha logrado. Hay un antes y un después en esto que permite hoy día tener la tranquilidad que todos tienen su abogado. Y así como ocurrió en la creación de la Defensoría Penal, cuando se hace la reforma procesal penal y se crea el sistema acusatorio con la presencia y participación de fiscales y del Ministerio Público,
para evitar esta asimetría entre el fiscal y el imputado, se crea la Defensoría Penal que atiende a todos los que lo necesitan. Son situaciones que es importante hacer porque así estamos todos tranquilos de que se hacen los procedimientos debidamente institucionalizados con las respectivas apoyos jurídicos. No tenían los niños, niñas, adolescentes un defensor propio, un representante jurídico para cautelar y proteger sus derechos. Hoy día con mi abogado lo tienen y por lo tanto no solamente ven los procesos como este, sino que por ejemplo si hay un niño que está en proceso de adopción, el programa de mi abogado lo acompaña. Si tiene alguna situación de dificultad en un establecimiento educacional o un problema en las relaciones con su familia, él tiene en estas personas un abogado que lo representa y que cautela sus derechos. Aquí también ocurrió y por eso estimaron, dentro de las políticas por lo demás que ha establecido la corporación, el Sename y el Ministerio, que era pertinente la presentación de la querella. Por otra parte, se hizo también un trabajo que desarrolló la directora Rosario Martínez junto con Gabriela Valenzuela de evaluación en terreno de la situación de la residencia Carlos Macera, porque obviamente aquí hay situaciones que merecen el análisis. Esto se gatilla por un adolescente que se descompensa y genera toda esta cadena de hechos que ya hemos descrito someramente. La pregunta es qué está pasando también respecto de este hecho que gatilló este proceso y esta inquietud ciudadana de la cual ustedes hoy día están tomando conocimiento y acciones. ¿Por qué se llegó a esta situación? Hay que también analizarlo y por lo tanto, junto con darle toda la contención al resto de los menores y sus familiares y al personal que ahí trabaja, también hay que averiguar cómo se llega a esto, cuál es el grado de trabajo en atención de salud, en este caso salud mental, de los adolescentes que puedan presentar dificultades. Y eso es lo que ha llevado a un trabajo y un estudio en terreno para tomar acciones específicas respecto de esta residencia. Pero también levanta el tema que hemos hecho presente en forma muy reiterada en el último tiempo de salud mental. Nosotros tenemos en nuestro país, y esto lo refleja los organismos que están asociados al trabajo que desarrolla el Servicio Nacional de Menores, tenemos un problema de salud mental. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Salud desde hace bastante tiempo. Nos ha costado lograr conseguir todos los recursos para eso, pero hemos ido avanzando. Y estamos trabajando ya con el Ministerio de Salud en programas pilotos que van a empezar a aplicarse a partir del próximo año en algunas regiones con la finalidad de ir asumiendo esta realidad de carencias, de debilidades en el apoyo en salud mental infanto-juvenil, que es donde hay un vacío enorme. En general en Chile tenemos un problema más allá del Sename o de niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad. Hay escasez de médicos psiquiatras infantiles, como regla general. Pero esto entonces se agudiza en niños, niñas, adolescentes que tienen esta situación. En general, los estudios que se han hecho, los que hemos hecho nosotros a través de indagaciones que hizo el propio Sename o tercero, hay una alta prevalencia de problemas de salud mental en quienes están en esta situación. Algunos con mucha severidad, otros no tanta, pero eso no ha tenido siempre la debida atención porque el Estado como tal, a través de sus organismos de salud, no ha podido todavía atender enteramente esta demanda, esta necesidad. Y estamos trabajando, avanzando para eso y esperamos que lo que estamos haciendo pueda reflejarse en esa materia. De nuevo, el avance de este trabajo gatilla otros dos temas complementarios. Por un lado, nosotros habíamos tenido, a propósito de lo que ocurrió en la residencia Nido, en Hualpén, hace un tiempo atrás, el desarrollo de un plan regional para el Biobío
de intervención especial de la situación que se observaba, estaba ocurriendo ahí con las distintas residencias. Han habido distintos problemas. Aquí recuerdan, esta misma comisión se expusieron por algunos diputados, varios de ellos, y nosotros hemos tomado acción a través de este plan nacional, complementado con un convenio que hicimos con las universidades de Concepción, Católica de la Santísima Concepción y UNICEF, con quienes hemos estado trabajando y esperamos tener próximamente un primer avance. Vamos a conocer su trabajo, que debe culminar este año y que probablemente va a originar una cadena de otros trabajos y otros desarrollos. Hemos pedido una reactivación de estas dos iniciativas, el plan regional más el convenio con estas universidades y UNICEF, para que a la luz de estos hechos reflexionemos y tengamos nuevos antecedentes. Y por cierto, esto de nuevo insiste en la necesidad de avanzar en un servicio de protección que finalmente ya ha culminado su tramitación legal, están los últimos trámites, probablemente en los próximos días esa ley va a ser publicada una vez que termine el trámite ante el Tribunal Constitucional. Estamos avanzando en el servicio de la inserción social juvenil, que ya lo aprobó el Senado, está en avanzado trámite en la Cámara, en la Comisión de Constitución. Hay algunos miembros, como el diputado Zafirio, que es parte de esa comisión y puede contar el grado de avance que ha tenido con un perfeccionamiento. El tema de la ley de garantías que nos preocupa, la que tiene urgencia y que debe salir lo antes posible porque es el complemento necesario de estos dos servicios. Y nos está faltando la ley de adopción, que lamentablemente está despachada por la Cámara, también la vio esta comisión, está en el Senado desde mayo del 2019, le hemos puesto N veces urgencia, pero lamentablemente jamás ha tenido tramitación. Finalmente, presidente, quiero informar que a propósito de esta situación, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia y el Ministerio del Interior, hemos organizado una reunión de trabajos con otras instituciones para abordar el problema que surge a propósito de este episodio, que son los procedimientos policiales frente a situaciones complejas en residencias de niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Se creó una instancia de trabajo en que participan estos tres ministerios, también participa el Ministerio de Salud y de Educación, forman parte de este grupo de trabajo Carabineros y se han integrado también, por cierto, el Sename, la Defensoría de la Niñez y UNICEF. Y hemos diseñado una pauta de trabajo para poder abordar esto y precisar bien cómo deben ser estos protocolos de actuación, porque no ha quedado clara la forma como debe intervenir la policía, cuáles son sus protocolos, sus roles, qué capacitación tienen para enfrentar esta situación, cuándo deben hacerlo, cómo deben hacerlo, porque es probable que no siempre debamos tener la presencia de la policía. Y cuando esta debe actuar de una manera claramente respetuosa y protectora de los derechos de los niños. La actuación de estos personeros, de estas autoridades, tiene que estar enmarcada en el compromiso central, que es asegurar la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. No puede ser que como resultado de esa acción resulten lesionados los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Aquí hay algo que no está bien. Y eso es lo que esperamos precisar y corregir en este trabajo que ya se inició en reunión que tuvimos el lunes pasado y que va a dar origen a una propuesta nueva, bastante amplia en este campo, que se ha reactivado precisamente a raíz de estos hechos lamentables. Quiero finalmente solamente reiterar que nuestro compromiso con los derechos humanos, con la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, es irrenunciable. Para nosotros ahí hay no solamente una deuda, lo hemos conversado en otras oportunidades, a propósito del informe de Naciones Unidas y a propósito de situaciones que de tiempo en tiempo siguen ocurriendo en alguna residencia, en algún centro. Tenemos que todavía perfeccionar y mejorar aún más todo lo que hacemos. Pero créannos que para nosotros esto es una tarea 24/7. Estamos todos los días haciendo los mejores y mayores esfuerzos para
no solamente corregir la situación, no, aquí hay que prevenir, hay que anticiparse y hay que, por lo tanto, estar permanentemente revisando dónde están las debilidades, dónde están los problemas, qué más es lo que debemos hacer, dónde debemos poner los énfasis. Ese compromiso es una tarea inagotable que se va a ver favorecida con la nueva institucionalidad a la que me referí una vez escrita, que se va a ver apoyada si hay un sistema de salud mental robusto, si a eso lo complementamos con otras medidas que estamos trabajando y que podemos discutir más adelante. Creemos que este tipo de situación puede realmente ir cambiando en forma muy radical para bien de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministro, por su extensa exposición. Bueno, en beneficio del tiempo y para poder optimizar, yo quisiera ofrecer la palabra a la directora del Sename, doña Rosario. ¿Doña Rosario? Hola. Sí, doña Rosario Martínez. Buenas tardes, presidente. Saludarlo y saludar al resto de los integrantes, los diputados y diputadas presentes. Comentarles, creo que es importante que ustedes sepan el estado de salud de los niños, niñas y adolescentes residentes de la residencia Carlos Macera. Ya encontramos uno de los niños que fue afectado por la herida a bala, ya se encuentra de vuelta en la residencia. Es el menor que tuvo menos grave la lesión. Volvió el lunes en la tarde a la residencia, así que ya está junto con sus amigos nuevamente. Y el segundo caso, que es el caso que fue de impacto más grave, que requirió intervención quirúrgica, ese niño actualmente está bien de salud mental, está con unas pequeñas complicaciones operatorias pero menores, que tiene que ver con un abultamiento en la pierna donde está la herida, que está siendo tratado con kinesiología, y que esperamos también pueda salir de alta en los próximos días. Con respecto a los niños que fueron detenidos, que mencionó el ministro, estos niños, en el fondo, uno de los niños no tuvo ninguna lesión, al ser menor de edad inimputable, volvió rápidamente a la residencia. El segundo niño estuvo un poco más horas, tiene unas pequeñas lesiones en su informe de contracción de lesiones y por eso se demoró más su regreso a la residencia. El resto de los niños se encuentra en una situación estable de salud mental. Si bien los primeros días estuvieron en la primera noche, que les quiero comentar, la primera noche los niños estuvieron bastante bien, estuvieron acompañados por sus abogados, ¿cierto?, del equipo de mi abogado, que tiene esta cercanía personal con los niños, que por tanto les significa a ellos un adulto significativo muy importante, y por tanto durmieron bien y no tuvieron mayores inconvenientes esa noche. Pero efectivamente lo que hicimos nosotros fue tratar de trabajar no solamente con conocer el estado de los niños cuando llegamos, sino que también poder informar a sus familiares. Y en ese proceso de informar a sus familiares y contactar a los familiares es que 9 de estos niños que están en la residencia actualmente solicitaron un permiso especial para acercamiento familiar y 9 de ellos que están en esa situación, de los 22, por solicitud de ellos para volver Pero en general, todos los niños están en buena situación de salud. El niño que tuvo la complicación inicial fue tratado en el mismo hospital, días posteriores, y por tanto él también se encuentra estable y retomando su tratamiento farmacológico, por lo que no hemos vuelto a observar episodios con ese niño en particular. Comentarles que, dada la gravedad de los hechos, lo que nosotros quisimos hacer, en nuestra visita en particular, fue conocer el estado de salud física y mental de los niños que estaban hospitalizados, de los niños en la residencia y del equipo. El equipo de la residencia estaba muy afectado, estamos hablando de un equipo de 30 personas que trabajan en esa residencia, que se vieron muy afectados por los hechos, y por tanto nos juntamos con ellos y nos juntamos en particular con los padres de los 2 chicos que estuvieron hospitalizados, que reciben impacto balístico, para ofrecerles todo nuestro apoyo y colaboración y contarles en el fondo todo lo que había sucedido, todo lo que es las antecedentes que teníamos a mano, y prestarle también apoyo jurídico a través de la CAF
a los familiares por si quisieran alguna asesoría. Y este trabajo también, lo que nosotros solicitamos rápidamente, hablando con el representante legal de la Fundación, era que debiéramos intervenir rápido. Y para eso nosotros, como Servicio Nacional de Menores, lo que pusimos fue un programa de emergencia particular para esta residencia para financiar 2 áreas de trabajo en particular. Una, que es un acompañamiento para los adolescentes, para los niños y adolescentes ahí, que significa en el fondo acompañar, acoger, resignificar la experiencia individual y grupal de los niños tras estos eventos, y en el fondo reparar los daños que pueda haber causado presenciar dichos eventos. Y por otro lado hicimos una propuesta de trabajo con un equipo técnico. Por un lado, requiere en el fondo un acompañamiento para enfrentar, ¿cierto?, también el shock de lo traumático que fue el evento, pero también trabajar con ellos y aumentar sus habilidades respecto a los procesos de apoyo y contención de crisis, en el fondo para poder tener más habilidades para enfrentar a los niños en caso de que tengan algunas descompensaciones psicológica. Comentar que este es un equipo que dado los acontecimientos anteriores que ustedes conocen, son de un equipo nuevo, un equipo que recién se había cambiado al 100% hace un par de meses, y por tanto eso también explica por qué estos profesionales de alguna manera se vieron sobrepasados con el caso de la descompensación, porque al no tener tanta apego, cercanía todavía, vínculo generado con los niños de la residencia, en el fondo eso es más difícil de controlar, pero es un proceso que se va generando a poco, y con este apoyo extra que estamos haciendo en esta residencia particular y que estamos haciendo también a nivel nacional, que vamos a implementar una política y un programa nacional de entrenadores de manejo de crisis en la institución. Va a evitar que en el fondo que estos vuelvan que tengan más, van a favorecer que tengan mayores herramientas para enfrentar estas situaciones. Eso respecto al estado de salud, nosotros estamos apoyando en todo lo que podemos a las familias, vamos a hacer actividades, estamos realizando actividades con ellos para poder acompañarlos más en ese proceso. Lo importante para nosotros es que todos los días posteriores a este evento hemos tratado de hacer actividades con los jóvenes, de manera de sacarlos del evento en puntual, y hemos estado acompañándolos en el fondo con más terapeutas. La Fundación envió nuevos equipos para reforzar la residencia, que eso en el fondo ha permitido que los niños se sientan acompañados y se sientan tranquilos en el entorno. Y lo que buscamos con esta intervención, que ya parte el lunes propiamente tal con los chicos, es que efectivamente vuelvan a sentirse seguros en su espacio, ¿cierto?, en su casa, y vuelvan a sentirse apoyados entre ellos con sus adultos que están en la residencia, pero también con sus padres, que es muy importante para ellos. Eso por mi parte por informar el presidente. Muchas gracias, doña Rosario. ¿La defensora de niñez no está? ¿No concurrió? Señor presidente. Presidente, viene la señora Yanina Mondino. Ya, muchas gracias, doña Yanina. Yo no sé, señor diputado, ¿le hacemos las preguntas de inmediato al ministro y a la directora del Sename? Yo tengo otras preguntas. ¿O escuchamos a la defensora de niñez primero? ¿Sí? Ok, bien. Doña Yanina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente. Es suya la palabra. Muchas gracias. Ojalá tratemos siempre un poquito más breve porque nos está pillando el tiempo. Por favor, adelante. Sin ningún problema, señor presidente. Bueno, saludar a todos los honorables presentes en la comisión, al ministro, la directora nacional del servicio, y primero dar las excusas de la defensora, quien el día de hoy no pudo asistir por encontrarse actualmente en el juicio Catrillanca. Así que es por esa razón que no pudo asistir y vengo en su representación. Ahora, concretamente, en relación a lo que es el motivo, señor presidente,
la citación a la Defensoría de la Niñez. Tal como lo señaló el ministro, efectivamente el Servicio Nacional de Menores existe y está aprobada una norma técnica en términos de lo que es promoción del bienestar y prevención y abordaje integral de los desajustes emocionales y conductuales de niños, niñas y adolescentes. Y además esta norma, cierto, es certificada y aprobada por el Ministerio de Salud. De forma preliminar es importante hacer presente que se trata de descompensaciones emocionales y conductuales de niños, niñas y adolescentes, y que por tanto la fase de prevención es fundamental por parte de los equipos que trabajan en estas residencias, y que en el caso de no ser posible, ¿cierto?, mitigar los efectos estresantes mediante un proceso de apoyo, es precisamente que se viene a aplicar este tipo de norma. Tal como lo refirió el ministro en su exposición, existen al menos 4 fases que da cuenta la norma técnica, y que la primera de ellas es la contención emocional, que si aquello no resulta, viene la segunda etapa, ¿cierto?, que es solo siempre y cuando esté prescrita médicamente la administración de fármacos de emergencia. La tercera fase, que es la solicitud de apoyo al servicio de urgencia de salud, cuando supone un riesgo grave de daño para sí mismo o bien para terceros. Y paralelamente, tal como se ha señalado, se deberá solicitar la presencia de carabineros en el lugar. En ese sentido, y ya refiriéndome muy concretamente a la situación que ocurrió el día miércoles de la semana pasada en la residencia Carlos Macera, existen algunas irregularidades que sí son importantes hacer presente, porque tal como se señaló, no queda tan claramente cuál es la función de carabineros establecida en este protocolo. De hecho, lo que se señala en el protocolo es que precisamente las etapas previas de contención emocional, ambiental o, si es que está prescrito médicamente, farmacológico, es que esta contención se haga por aquellas personas que tienen vínculo con los niños. Entonces, en ningún caso la contención debiese estar sujeta a personal policial. Eso por una parte. Por otro lado, el mismo protocolo refuerza, ¿cierto?, la necesidad de mitigar los efectos estresantes. Por esto exige precisamente que quienes intervengan sean aquellas personas, es decir, los mismos funcionarios de la residencia que tienen conocimiento y vínculo con los niños. Y es en esa razón que, tal como lo señalaba la directora, es importante conocer de qué forma se dieron las etapas previas, es decir, antes de llamar al servicio de salud, y si efectivamente existía o existió, ¿cierto?, un grave riesgo que ameritara, ¿cierto?, la concurrencia de el SAMU en compañía del personal de Carabineros. En ningún caso es coherente la actuación, considera esta Defensoría de los funcionarios en relación a lo que es el protocolo, porque están lejos, ¿cierto?, de atender el resguardo, la vida y la integridad de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en esa residencia. O sea, de hecho, lo que ocurre es precisamente lo contrario. Son niños y adolescentes y niños que se encontraban afectados por la actuación de Carabineros. En ese sentido, la actuación de los funcionarios policiales tampoco fue de acuerdo a la circular del uso de la fuerza, ni a juicio de esta Defensoría, ni legal, ni proporcionada, ni tampoco ajustada a la necesidad de las situaciones que se estaban ocurriendo. Tampoco se atendió, ¿cierto?, las particularidades de los niños y adolescentes respecto a los cuales se concurrió. En términos generales y a modo de contexto, dar cuenta, señor presidente, y a todos los honorables, que nosotros ya teníamos una querella presentada este año, anteriormente por el delito de estupro. Paralelamente, además, se emitió un oficio en el que se solicitaba el término de convenio respecto de esta fundación. Y respecto de la situación concreta, ocurría el día miércoles, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, además del día 18, concurrir directamente a la residencia para verificar la situación que estaba ocurriendo. Presentó querella el día 19, además, tal como lo señaló él, y esta querella fue por el delito de homicidio frustrado y de negación de auxilio, porque de acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos, no se prestó auxilio por parte del personal policial, y que las acciones ejecutadas por el funcionario policial concretamente, a juicio de la Defensoría, son dolosas. Es por esa razón que se presenta la querella por el delito de homicidio frustrado y también por la denegación de auxilio. Y paralelamente, el mismo día, tal como lo señalé, en contexto de las funciones legales que asiste a esta institución, se concurre a la residencia el miércoles en horas de la noche, en las cuales se tuvo la oportunidad tanto de entrevistar al representante legal,
Se entrevistaron el funcionario que asistió con el juez presidente de Talcahuano, del juzgado de familia, con el fiscal a cargo de la investigación. Evidentemente no nos entrevistamos en esa oportunidad con los niños, atendió los efectos que pudieron haber ocasionado psicológicos, que sabemos que es así, tal como lo refirió la directora. Y además porque también se encontraba el programa Mi Abogado, quienes son los representantes legales, ¿cierto?, en ese sentido. Y por esa razón y con el objeto de no causar ningún tipo de revictimización respecto a los niños, que precisamente que se toma esa decisión. El día viernes, en nuestra calidad de querellantes institucionales, asistimos a la audiencia y estamos constantemente haciendo monitoreos y coordinaciones con el programa Mi Abogado para saber el estado de salud de los niños. Eso es en términos generales lo que puedo informar, tal como señaló el ministro en su exposición. El día lunes asistimos como institución a una mesa convocada por la ministra de Desarrollo Social y Familia para abordar este tipo de situaciones, donde primero es importante hacer un diagnóstico y luego, de alguna u otra forma, evaluar cuáles son las medidas más apropiadas para las situaciones que nos enfrentamos el día miércoles. Evidentemente, dentro de lo que hay que hacer, se debe revisar la norma técnica porque no se establece de forma clara cuál es el actuar de Carabineros. A juicio de la Defensoría no debiese en ningún caso hacer uso de armas de servicio respecto de niños, niñas y adolescentes. Esto no solamente se ha señalado en oficios directos al Ministerio del Interior, sino también en las mesas en las cuales nosotros estamos conformando y participamos en relación a observar lo que son los protocolos, se ha señalado de forma expresa. Por supuesto que hay que fortalecer a nivel transversal las herramientas y las actitudes de los equipos de la residencia en términos de favorecer la prevención en este tipo de situaciones de crisis, priorizar la correcta aplicación de las etapas de contención emocional y ambiental, sociabilizar esta norma técnica con los funcionarios de Carabineros y reforzar, por supuesto, las capacitaciones en materias de derechos humanos, infancia y psicología, con especial énfasis a las particularidades de los niños y niñas adolescentes bajo el cuidado residencial. Esas son las actuaciones que hemos desarrollado, estamos constantemente trabajando en términos de coordinación, nos querellamos por esta situación, pero nos parecía también de forma preliminar dar contexto de cuáles son las etapas y lo que actualmente tenemos en términos regulatorios de los desajustes emocionales y conductuales de niños, niñas y adolescentes. Eso es por parte de la Defensoría de la Niña. Muchas gracias, doña Yanina. Bueno, se ofrece la palabra a los diputados y diputadas, ¿cierto?, para hacer las consultas de nuestras autoridades. ¿Alguien pide la palabra? Diputada Carolina Marzán y diputado Alonso. ¿Quién está pidiendo la palabra? Muchas la diputada gracias. Francesca Muñoz. Ok. Muchas gracias, presidente. Diputada Marzán, por favor. Ya, muchas gracias, presidente. Saludarlo y saludar al ministro Larraín, al subsecretario Valenzuela y a todos quienes lo están acompañando. No los distingo bien de acá. Yo tengo un... El único que se distingue bien es el subsecretario Valenzuela nomás, siempre. Con su barba. Bueno, tengo una duda, tengo una consulta y me gustaría que me la dijeran, me la aclararan o me dijeran si es un error la información que yo tengo. El día que sucedieron los hechos, a mí me llegó un audio desde el sur de una persona directamente involucrada, que obviamente por reserva no le alcancé a preguntar si era posible dar su nombre, pero obviamente es muy cercano el audio que me llegó. Me contaba que, bueno, un poco la situación de los niños que están en ese lugar y que como rutina habitual van los carabineros a buscarlos, carabineros uniformados, los llevan a centro de salud a inyectarse sus medicinas o a ver sus temas de medicamentos, porque hay niños que están desde los 5 años incluso hasta adolescentes, en fin, muchos están con tratamientos psiquiátricos, hay temas de droga, alcohol, niños infractores de ley, abusados, en fin, esa es la información que me llega. Bueno, hay una rutina, tengo entendido, y según se me informa, que van carabineros uniformados, insisto en eso, a buscarlos, lo llevan al centro de salud, en fin. Pero que en esta ocasión habían ido carabineros de civil. Entonces, obviamente, los chicos se resistieron, porque ven a personas de civil, que no es lo que ellos están acostumbrados a ver o a contactarse, digamos, dentro de su rutina. Y ahí
Y ahí obviamente viene la reacción y la resistencia, que es natural. Entonces, incluso tengo entendido que a un niño que se estaba resistiendo intentó esposarlo. Estamos hablando de carabineros de civil. Entonces, obviamente cuando me imagino que dentro de eso, obviamente a cualquiera se nos produciría un desconcierto. Y dentro de eso, por eso hubo pequeños que ahí además se descompensaron, y vino, bueno, las consecuencias que nosotros sabemos también, que los carabineros sacaron su armamento y les dispararon, obviamente una acción absolutamente desproporcionada, que en ningún caso hubo niños heridos, como en algún momento el presidente de la República lo manifestó, hubo niños baleados, ¿ya? No hubo niños heridos producto de esas balas. Así que, bueno, tengo entendido también que dentro de los menores que se llevó preso, dentro de los niños había uno de 13 años. Entonces ahí también entramos a otros temas con el asunto de las edades, en fin. Eso es el dato que yo tengo y que es muy preocupante, y yo creo que sería muy importante que se pudiera aclarar, clarificar, o que quedara para una respuesta urgente futura, presidente. Bueno, el espacio después se generó un clima bien de mucha tensión, rodeado de carabineros el lugar, y además tengo entendido también que los niños estuvieron demasiado tiempo detenidos. Eso es, presidente, la información que me llegue, y por eso manifestar esta preocupación. Muchas gracias, diputada Carolina Marzán. ¿Le parece, señores autoridades, que vamos a recoger la ronda, todas las rondas, vamos a hacer la ronda de preguntas y luego para que ustedes puedan responder en forma global? ¿Diputada Lonton o diputada Francesca Muñoz? Diputada Francesca Muñoz. Gracias, presidente. Saludo al ministro, su secretario, la directora del Sename y todos los presentes. Y más que nada, mi pregunta va, ¿cierto?, en dirección de una información que está acá también rondando en la prensa local, acá en la región del Biobío, que va en la línea de que toda la protesta, ¿cierto?, de los adolescentes por la situación que se vivió en el hogar Carlos Mesera va relacionado con el tema de infraestructura, pero también hablan de que va relacionado también con una denuncia que hay de un abuso sexual en el mismo hogar, ¿cierto?, talcahuano, de una funcionaria, ¿cierto?, contra un menor de 15 años. Entonces yo quería preguntar si hay relación con este tema, con esta situación. Ya me refiero específicamente, ¿cierto?, que está ahí en prensa especificada una relación sentimental de una funcionaria de 30 años con un adolescente de 15. Y eso está ahí también, están los antecedentes, está rondando acá en los medios. Entonces quería preguntar si hay alguna relación con esta situación, y también los avances de esa investigación, porque tengo entendido que también ¿cierto?, está también en proceso, ¿cierto?, investigativo. Entonces quería preguntar los antecedentes en esas dos áreas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Le damos la palabra a continuación al diputado Andrés Lonton. Gracias, presidente. Súper breve. Saber, bueno, de los tres invitados, quien pudiera tener más información para contestarme esta pregunta, tiene que ver con los protocolos respecto al ingreso de carabineros a estos centros. ¿Dónde están regulados? ¿Quién toma la decisión de que efectivamente Carabineros ingrese a estos centros? ¿Esto está regulado a través de un protocolo, a través de instructivos de Carabineros o bien de la misma institución? Quisiera saber ese detalle para efectos de saber si es que esto se ha mantenido durante mucho tiempo, es decir, estos protocolos de ingreso de Carabineros a estos centros está por escrito, y desde cuánto tiempo a la fecha se han mantenido sin mayores cambios, y en definitiva quién toma la decisión o no de que Carabineros pueda ingresar a estos centros donde están estos menores de edad. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Lonton. ¿Algún otro diputado está solicitando la palabra? ¿Nadie más? Bien, yo quiero hacer sumar también un par de preguntas. Si bien es cierto que ya es un protocolo que se está aplicando del 2019, aprobado por el Servicio de Salud, y decía la delegada la señora Yanina, la defensora de la niñez, que esto tenía 3 etapas antes de llegar al ingreso de Carabineros. Sin embargo, yo quisiera hacer 2 consultas. Una tiene que ver cuál es la evaluación que hace el Sename respecto
a la implementación de estos protocolos. Segundo lugar, si hay una evaluación periódica respecto a la aplicación y los resultados de estos protocolos. Y tercero, o la misma pregunta, como lo quiera, si dentro de esta nueva ley que se está implementando, o dentro de la que es actual, los contratos y los convenios con los diferentes organismos colaboradores, esto afecta de alguna manera la evaluación de cada uno de los hogares, porque a mí me parece que una de las cosas fundamentales es la aplicación justamente de protocolos en momentos complicados y complejos como estos, y en ese sentido se tiene que saber cuál es la expertise de los diferentes hogares para poder aplicar. Y eso es fundamental, digo yo, porque, claro, doña Yanina decía claramente que hay 3 instancias que se dan, que puede ser en la anterior aplicación de fármacos, anteriormente hay profesionales que pueden contener, ¿cierto? Y lo último lo extremo sería Carabineros. Y por lo que dijo la doña Rosario, es que como que se apresuraron, se saltaron diferentes instancias en haber llamado a Carabineros. Entonces, yo quisiera saber si esto, aparte que han dicho hay un seguimiento, un apoyo a este hogar, pero me parece que una de las condiciones fundamentales que deben tener los hogares es saber la aplicación de los diferentes protocolos, tener contemplado las diferentes formas de reaccionar, porque estamos hablando de niños que tienen una situación especial, que han sido altamente vulnerados, por lo tanto también hay que tener mucho cuidado de la forma como se aborda. Acá hoy día se produjo una condena nacional respecto a la forma que se abordó, además de judicializar, porque llevar a un niño detenido a la comisaría también una cosa bien rara. Esas son las consultas para que nos queda poco tiempo para que puedan las autoridades, el ministro, director del Sename y por supuesto Yanina poder referirse a los temas. Gracias, la palabra ahí. ¿Sí te parece? Sí, por supuesto, ministro. Yo voy a hacer algunos comentarios y luego la directora del Sename, Rosario Martínez. Respecto de las consultas o inquietudes que se han levantado, a propósito del comentario de la diputada Marzán, sobre la forma como proceden, efectivamente, si bien el protocolo no es explícito y es parte del problema, cómo deben actuar los carabineros cuando son convocados, normalmente se llama por los centros y residencias al SAMU, al Servicio de Salud de Emergencia correspondiente, y estos además son convocados con carabineros. Es la residencia la que hace el llamado a ambos. Y esto es un procedimiento habitual. Estos procedimientos, y este en particular, respecto de la información que recibió la diputada Marzán, fue hecho por carabineros, 2 carabineros que llegaron primero, incluso andaban en bicicleta, un hombre y una mujer, una pareja de carabineros, hombre y mujer, que andaban ciertamente de uniforme. Y luego llegaron otros convocados por esto, por la situación que se produjo, también todos de uniforme. Respecto de lo ocurrido, la verdad es que yo tengo algunas versiones, ¿no?, que probablemente son muy fieles con lo que pasó, pero no hemos querido nosotros entrar en eso porque ya estamos en una etapa de investigación hecha por el Ministerio Público, los fiscales que están tomando las declaraciones y actuando, y que serán resueltas por los tribunales. No hemos querido entrar en esos detalles por, repito, no hacernos cargo de cuestiones que no nos corresponden. No saco nada con decir, mira, a mí me dijeron esto, porque aquí lo que vale es lo que las instituciones competentes, Ministerio Público y jueces, van a resolver. Respecto de la detención, las detenciones de los menores ocurrieron esa tarde, no sé exactamente las horas, pero deben haber sido a las 4 o 5 de la tarde, y fueron liberados esa misma noche. Horas después, es una decisión que toma el fiscal. Una vez que son detenidos y llevados a la comisaría, el fiscal se apersona y es el que resuelve qué se hace. En este caso, la demora probablemente se produjo por la necesidad de contratar lesiones, que no la hace Carabineros, la hace el especialista en el ámbito de la salud.
pero esa misma noche estaban estos adolescentes liberados y con terminada su detención. Respecto de la inquietud planteada por la diputada Muñoz, efectivamente, y se refirió a esto la directora del Sename, Rosela Martínez, en esta misma residencia, meses atrás, 2 o 3 meses atrás, hubo un episodio de abuso sexual de una funcionaria con respecto de un adolescente de esa misma residencia, que ha generado todo un procedimiento. Desde luego, también mi abogado en esa instancia se querelló y hay un proceso judicial al respecto. El equipo directivo que tenía esa residencia fue cambiado precisamente por esos hechos. También me parece que la directora Martínez lo mencionó, y por lo tanto, quienes están hoy día probablemente tienen menos oficio, menos experiencia, pero no tienen vinculación con esos hechos. No obstante lo cual, todo esto amerita una revisión del trabajo que se realiza en esa institución. Porque a pesar de que hay equipos distintos, tuvimos este episodio hace 3 meses atrás y ahora este otro, todo lo cual obliga a revisar esta situación. Pero en principio, por los antecedentes que se tienen y respecto a la pregunta de la diputada Muñoz, no hay una conexión entre lo que pasó entonces ahora. El menor que estaba descompensado, el joven descompensado, no tenía vinculación con los hechos pasados y por lo tanto estamos en una situación distinta. Respecto a la consulta del diputado Longton, el protocolo existe sin perjuicio de que antes el protocolo de alguna forma se procedía de forma bastante similar. Cada vez que la situación interna se veía desbordada o superada, se llamaba al SAMU y a la policía. Eso se reguló en este protocolo al que nos hemos referido del 2019. Ahora, hay ahí sí vacío, porque no está claro cómo deben actuar. Quien llama, y en este caso ocurrió así, de acuerdo al protocolo, es la residencia. La dirección de la residencia llama al SAMU y llama a Carabineros. Y llegan ambos y proceden. No entran sin llamado, sino que son convocados de acuerdo al protocolo mencionado. Ahora, nosotros tenemos la información de que esto ocurre con bastante frecuencia. En la reunión a que hemos hecho referencia de este lunes, que tuvimos en que participó la Defensoría de la Niñez, con los otros ministerios de Desarrollo Social, Interior, Carabineros, UNICEF, etcétera, nos informó Carabineros que el año pasado las actuaciones de policías en residencias o vinculados al Sename habían sido del orden de 4.800 y que este año a la fecha habían hecho 2.900 actuaciones. Le hemos pedido antecedentes, porque sabemos que son muchas las que ocurren y periódicamente nosotros estamos informados, pero queremos la información desagregada y completa y la van a entregar la próxima semana a esta comisión de trabajo que está haciendo la revisión de los protocolos y las medidas y cómo se debe hacer. Y por lo tanto, una vez que tengamos esa información, podemos compartirla con ustedes para saber exactamente cómo se está procediendo. Pero en lo central, respecto a lo del diputado Longton, el protocolo existe, regula, pero es impreciso en la definición de cómo deben actuar Carabineros. Es obvio que la contención de un adolescente, de un niño o una niña que está descompensado en una situación de crisis emocional o lo que sea, debe ser hecha por personal especializado. Y la presencia de Carabineros o de cualquier persona externa que no sea un especialista debe ser solamente presencial y para evitar cualquier situación que puede estar poniendo en riesgo a la vida del propio adolescente o a otros menores o a otro personal de la residencia en cuestión o de la misma gente de salud. La gente de salud entra siempre que esté Carabineros. Y hemos tenido dificultades a veces cuando Carabineros no asiste, porque para el personal de salud puede a veces verse expuesta a una situación compleja. Pero más detalles vamos a ir teniendo en el curso de estos hechos y en la investigación que estamos llevando adelante y el conocimiento de cómo
se hace esta situación. Pero más allá de esta imprecisión del protocolo, y que refleja una inquietud respecto de si acaso, como decía la Asesoría de la Niñez, hubo un uso proporcional de la fuerza, cómo de desarrollarse esta actuación. Hay imprecisiones en el protocolo que obviamente obligan a generar esto. Hay probablemente en otros protocolos referidos a las actuaciones policiales en general que sí las obligan a tener un uso legal, proporcionado, oportuno, etcétera, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Nosotros hemos participado en asegurar en esos otros protocolos que eso se cumpla. Aquí, en este, quizás haya que perfeccionarlo para asegurar un poco mejor esa situación. No puede ser que el ingreso que puede ser necesario en un minuto dado de alguien de una fuerza policial genere una situación como la que se produjo aquí. Se entran para proteger los derechos de los niños y no para que estos niños, niñas o adolescentes resulten con situaciones como esa, heridos a bala. El uso de armas de fuego obviamente no parece compatible con este tipo de intervención. Eso es lo que yo puedo señalar, y si le parece, la directora puede complementar con otras consultas que usted misma hacía, diputado Rocaful. Por supuesto. Bueno, con su permiso, presidente, yo creo que es importante recordar el contexto en lo que se dan estos problemas, ¿cierto?, en general de descompensación. En particular, en la residencia Carlos Macera, la descompensación del niño parte a mediados del día, ¿cierto? El niño que se descompensa es un niño que tiene una discapacidad cognitiva severa, y que se empieza a descompensar a mediodía, y que todo el equipo terapéutico de la residencia, en donde contamos con psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, etcétera, perfiles apropiados, digamos, para el manejo de estas situaciones, empieza a hacer la primera contención para calmar al niño y volverlo, ¿cierto?, a un estado regular. Y ese niño tuvo su momento, en un momento se tranquilizó, el equipo logró su contención. Sin embargo, posteriormente a eso vuelve a descompensarse, y aquí empieza en el fondo a aumentar la gravedad, ¿cierto?, de su descompensación, en donde empieza a tomar los computadores de la residencia y tirarlos en contra de las ventanas. Entonces, en ese momento ya estábamos enfrentando una situación en que exponía el riesgo de un riesgo físico, ¿cierto?, del niño y otros niños de la residencia. Y por eso se procede, ¿cierto?, a articular, a llamar al protocolo de salud para pedir apoyo para poder manejar el caso. Pero efectivamente se hacen las etapas que se mencionan, ¿cierto?, las etapas anteriores, que es el trabajo de tratar de contenerlo con los recursos que tiene la residencia, tanto los recursos humanos de las profesionales que trabajan ahí, pero también es muy importante, y el trabajo con adolescentes es muy clave, también el trabajo con los pares. Muchas veces los pares son mucho más representantes o mucho más cercanos a los niños, y es más fácil que los mismos pares tratan de apoyarlos, y en ese momento también los pares trataron de calmarlo, tranquilizarlo. Sin embargo, en el fondo no fue suficiente y debieron solicitar ayuda de profesional. Entonces, en cuanto a los protocolos, efectivamente nosotros siempre debemos estar haciendo una revisión de los protocolos, y eso debe ser periódico, constante. Es necesario que los protocolos se vayan ajustando, sobre todo lo que planteaba un poco el ministro, que los niños han ido cambiando, el perfil de nuestros niños y adolescentes en residencia ha ido evolucionando, y por tanto en ese contexto, en el fondo, los protocolos que existieron alguna vez, ¿cierto?, no son los protocolos adecuados para los niños que tenemos hoy. Por tanto, esa revisión siempre tiene que ser periódica para mantenerlos en el fondo en proceso. Y en particular, hoy día, en el fondo, dados los hechos, efectivamente estamos volviendo a revisar este protocolo, que entiendo que su minuto, el protocolo de salud, fue trabajado con el equipo de servicio, y ahora, en el fondo, vamos a revisarlo nuevamente con mayor profundidad para entender, en el fondo, por qué son estas llamadas a carabineros, cuando acudimos a carabineros. Y también regular bien, que acá este protocolo carece, ¿cierto?, como lo ha planteado el ministro, es como el detalle concreto de qué esperamos el rol de carabineros en un procedimiento como este. Porque eso no está claro, y cuando no está claro, en el fondo,
ya pueden ocurrir circunstancias que incomoden a los profesionales que trabajan en la residencia o a los niños. Y por eso es importante que nosotros hoy día, esta mesa técnica que estamos haciendo interministerial, ¿cierto?, entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Justicia, para poder revisar a detalle este y otros protocolos que podríamos tener, y otros protocolos en fondo del Estado en cuanto al trabajo con los niños y adolescentes, y cuando nosotros como Estado, en distintas circunstancias, contactamos a Carabineros en esos planos, y por eso está incorporado en el fondo también dentro de esta mesa el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Eso, señor presidente. Muchas gracias, directora. ¿Sabe qué? A mí de verdad, hoy día esta reunión que, bueno, nos han entregado varios antecedentes, donde claramente la verdad es que no estamos preparados para enfrentar situaciones diversas que se dan en los servicios de atención a los menores. Si bien es cierto que hay todo un historial y hay toda experiencias acumuladas, la verdad las cosas que a esta altura no tener protocolos claramente definidos, con ciertas normas, me imagino, internacionales que se deben dar respecto a esto, más sumadas, las vivencias locales, debiéramos tener un acotado protocolo y además cuál es la intervención claramente definida por cada una de las instituciones, en este caso Carabineros. Sin embargo, yo sé que es una institución privada, saber si para todo esto se formalizó una investigación respecto a esto, si existe un oficio instruido por el Ministerio de Justicia en la cual se consulte respecto, o sea, se investiga toda la investigación. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día cualquier institución, puede representar a los niños, y ahí los abogados me van a corregir, pueden demandar al Estado de Chile por el daño que sufrieron los niños dentro de un recinto que están protegidos por el Estado. El Estado es responsable, por lo tanto, más allá de eso, nos preocupa que haya una transparencia respecto a los hechos como sucedieron, que esto quede como antecedente real, pero que se sepan objetivamente, porque hoy día, claro, hay un acompañamiento por parte del Sename, se van a mejorar los protocolos, pero acá algo pasó, y en ese sentido yo quisiera saber, y vuelvo a insistir, que acá debería haber una evaluación más rigurosa, porque esta investigación puede desencadenar incluso en la caducidad del convenio con esta institución. O sea, previo a que ya anteriormente un niño fue violado, o sea, hay abuso sexual por las mismas personas que deben proteger. A mí me parece hoy día que no tiene el personal idóneo. Puede decir, no es que cambiaron el personal. Perdón, yo no voy a justificar. Acá la institución es la responsable y por lo tanto debiera responder por lo anterior y por esto. Así que a mí me parece hoy día que se debiera hacer con todo el respeto, por supuesto, que merecen toda la autoridad. Yo sé que se está haciendo todo lo imposible por mejorar, pero a mí me parece que en este caso se debiera aplicar mayor rigurosidad, una investigación acuciosa respecto a esto para poder tomar buenas decisiones, porque si no, las decisiones siempre van a ser en información a media y esto va a conllevar a tener más errores siempre. Eso por mi parte, señor ministro, señor subsecretario, directora y todas las más comitivas que nos acompañan. Ministro, para ir cerrando ya. Muy breve, efectivamente, nosotros le hemos pedido al Sename desde el primer día un informe completo de esta situación, porque en lo inmediato, como se señaló, lo más importante era la salud de los niños, los heridos a bala, luego la situación del resto de los niños, niñas y adolescentes de la residencia y el equipo, porque son como los primeros afectados, y además este es un proceso que continúa, por eso que se han tomado las medidas que explicaba la directora, porque hay un efecto de estrés postraumático que tenemos que cautelar y cuidar, de los niños que vuelven después de haber estado en el hospital, que vuelven a la residencia. Hay toda una situación muy compleja. En lo inmediato estamos preocupados de eso y, por cierto, a través de la querella que se ha presentado y la que ha presentado por su parte la Defensoría de la Niñez y el trabajo que ya están realizando fiscales, ya se dispuso, por ejemplo, la imputación y prisión preventiva del carabinero involucrado. El proceso penal está caminando y, bueno, ellos tendrán que determinar, nosotros no somos los que tenemos que pautar lo que hacen fiscales y jueces, que son autónomos. Esperamos, sí, a través de
articulación que hacen los abogados, que se haga un juicio justo y rápido para deslindar responsabilidades. Pero sigue la necesidad, como entiendo que es su inquietud, respecto de evaluar la institución, la residencia, el trabajo que se está realizando, y eso es parte del trabajo que obviamente continúa realizando el Sename a nivel regional con la supervisión a nivel nacional. Y esto hoy día es todavía muy prematuro como para señalar qué camino va a seguir, pero es evidente que aquí hay que estar atento a la evaluación que corresponde hacer respecto del trabajo de quienes trabajan ahí y de la institución misma, para los efectos de tener una opinión bastante clara y precisa de lo que ahí ocurrió. Esto por ahora no ha terminado. Lo más inmediato sí, la preocupación es, como le decía, en lo inmediato de la salud, de unos y otros, y en el ámbito del contexto de salud mental y de contención y de efecto postraumático y el proceso penal. Pero esto continúa. Y además se inserta dentro de un trabajo que se está haciendo en la región del Biobío por los problemas que antes mencionaba y que obligan a una mirada más completa. Es decir, vamos a tener probablemente en algunas semanas antecedentes adicionales y que, si le parece, presidente, nosotros podemos informar una vez que se complete esta evaluación, qué otras medidas, qué otros pasos se van a adoptar en relación a los hechos producidos, aparte de estas dos situaciones de salud y de carácter de persecución penal que están ya caminando. Aquí hay otros procesos respecto a la evaluación de la institución, evaluaciones administrativas, trabajos que deben complementar las decisiones que el Servicio Nacional de Menores en su momento tendrá que adoptar en relación a las inquietudes que usted recién levantaba. Muchas gracias. Sí, doña Yanina, que está pidiendo la palabra, por supuesto. Ya estamos concluyendo, ya estamos un poquito pasados. Dígame. Gracias, señor presidente. Solo quería hacer presente a propósito de la consulta de la honorable diputada Francesca Muñoz en términos de las situaciones que habían ocurrido con anterioridad. Referir que nosotros como Defensoría de la Niñez ya a principios de septiembre nos querellamos por el delito de estupro por esta situación. Y adicionalmente oficiamos en esa oportunidad al Servicio Nacional de Menores solicitando el término de convenio entre a propósito de la misma residencia. Esas dos acciones ya fueron desarrolladas y en esa oportunidad se nos informó que ya estaba se estaba ejerciendo la labor de supervisión por parte del Servicio Nacional de Menores, pero que era una también de las posibilidades de ejecutar. Eso como para efectos de la pregunta concreta de la diputada Francesca Muñoz. Y respecto de la situación de los funcionarios de civil, bueno, la audiencia, tal como se refirió el día viernes, fue transmitida por el Poder Judicial y ahí se da cuenta de que al menos lo de los 4 adolescentes, porque fueron 4 adolescentes detenidos, eso es importante hacer la precisión, 2 de los cuales estaban en calidad de detenidos los adolescentes que fueron baleados, y los otros 2 adolescentes los 4 finalmente fueron puestos en libertad por instrucción del fiscal, pero existieron 4 adolescentes detenidos. Eso también es importante hacer aquella precisión. Muchas gracias, doña Nina. Le queremos agradecer también, por supuesto, la disposición del ministro, de la directora del Sename, de su secretario y demás personas que nos acompañan. Ha sido muy provechosa esta sesión. Obviamente vamos a hacerle un seguimiento respecto a todas estas cosas que han pasado porque nos consideramos que es de suma relevancia para la comisión y para todos. Así que muy agradecidos nuevamente, Yanina, diputada y diputado, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.